A veces, la peor traición no duele cuando ocurre, sino cuando la ves con tus propios ojos y entiendes que tu vida ha sido un espejismo. Eso pensé la noche en que mi esposa me mandó un mensaje diciendo: «Estoy cenando con mi mamá. Te quiero». Y 3 mesas frente a mí, la vi besando a un desconocido. No grité, no hice un escándalo, solo escribí: «Disfruta la cena con tu mamá». Y adjunté una foto de su mesa. El sonido de su móvil golpeando la mesa se escuchó hasta donde yo estaba. Tengo 34 años. 9 años con Antonio, 6 de matrimonio. Nunca tuvimos hijos. Ella decía que aún no estaba lista. Con la distancia me pregunto si lo que realmente no quería era cerrar ninguna puerta. El jueves empezó como cualquier otro. Trabajo en ventas para una empresa de equipo médico y esa noche uno de mis clientes, un hospital grande, quería celebrar un contrato millonario. Un restaurante italiano en Polanco, de los que te hacen sacar la tarjeta con miedo. A las 4 le mandé un mensaje a Antonio. «¿Llegaré tarde?», respondió. «Perfecto. Mi mamá está sola. Iré a cenar con ella. No me esperes». No sospeché nada. Su madre vive en Satélite y la visita un par de veces al mes. Parecía razonable. Llegué al restaurante a las 19:15. Mi cliente venía retrasado y la recepcionista me llevó a un reservado. Allí estaba, revisando correos, cuando un sonido me perforó los oídos. Una risa aguda, muy específica que terminaba en un resoplido. La risa de Antonio. La conozco como conozco mi propio nombre. Levanté la vista. 3 mesas más allá. Una botella de vino. Un hombre musculoso, con saco ajustado. ¿Y mi esposa? Completamente entregada a él. Ella extendió la mano, le acarició la cara, y luego se inclinó. No un beso furtivo, no un descuido. Un beso real, lento, íntimo, del tipo que solo compartes con alguien que no es tu marido. Sentí como algo se me rompía dentro. 10 segundos de parálisis absoluta. El mesero apareció para preguntarme si quería agua. Ni siquiera recuerdo haber respondido. Solo vi cómo dejó el vaso frente a mí mientras mis manos temblaban. Podría haber armado un escándalo. Podría haber gritado, llorado, exigido explicaciones. Pero no. Algo en mí, quizá el instinto, decidió que no iba a regalarle ni una escena. Saqué el móvil, enfoqué. Clic. Una foto perfecta. Su mano en la mejilla de él. El beso congelado. La hora registrada. Abrí nuestra conversación. «Disfruta la cena con tu mamá». Adjunté la foto, enviar. Vi cómo su móvil vibraba. Cómo ella lo tomó con esa confianza irritante de quien cree tenerlo todo bajo control. La transformación fue inmediata. Serenidad, sorpresa, terror. El color se le fue del rostro. Movió la cabeza como un animal atrapado, buscándome en el restaurante. Y nuestras miradas chocaron. Ese instante fue peor que el beso. Vi miedo, vi culpa, y vi algo que nunca olvidaré. La certeza absoluta de que no tenía cómo justificar nada. Me levanté. Dejé un billete de 500 pesos por el agua que ni toqué. Y me fui. Sin esperar explicación, sin mirar atrás, sin permitirle ninguna escena. Cuando llegué al coche, mi cliente llamó preguntando si todo iba bien. Respondí que surgió una emergencia y que reagendaríamos. No insistió. Conduje 2 horas sin rumbo por la ciudad. No quería ir a casa. No quería enfrentar el olor, las fotos, las rutinas que de pronto se sentían falsas. Mi teléfono vibraba sin descanso, llamadas, mensajes, audios, todo suyo. No respondí ni uno. A las 10 de la noche, exhausto y todavía en shock, entré al estacionamiento de un hotel y pedí una habitación. Apagué el móvil y dejé que el silencio por primera vez en años me dijera la verdad. Dormí 2 horas, quizá menos. Cuando encendí el móvil por la mañana, la pantalla estalló en vida. 38 llamadas perdidas, más de 50 mensajes. Los primeros eran súplicas. «No es lo que parece. Ven a casa. Hablemos». «Estás exagerando». Luego empezaron las excusas. «Es solo un amigo del trabajo». «Puedo explicarlo todo». Y finalmente, el golpe que me devolvió el pulso al pecho. «Esto es tu culpa por nunca estar en casa». Ahí sentí que algo dentro de mí, quizá lo que quedaba de inocencia, se hizo añicos. 12 horas. Eso tardó en pasar del pánico, a culparme a mí. No respondí nada. No pensaba darle el escenario que necesitaba.
En su lugar llamé a Rubén, mi compadre de la universidad, abogado de divorcios. Le pedí un contacto confiable en mi ciudad. Antes de las 9 de la mañana ya tenía una cita programada para el lunes. La decisión estaba tomada. Solo necesitaba orden. El viernes por la tarde volví a la casa mientras ella estaba en el trabajo. Caminé por las habitaciones como si fueran habitaciones de un museo abandonado. Tomé una maleta, metí solo lo esencial. Abrí la caja fuerte y saqué mis documentos. Pasaporte, acta de nacimiento, escrituras, todavía a mi nombre, porque las compré antes del matrimonio. Y salí. Esa noche me quedé en casa de mi hermano Mario. Pensé que podría tener algo de tranquilidad. Me equivoqué. A las 8 tocaban la puerta como si alguien quisiera tirar abajo la casa. Actualización. Una semana después. Gracias por el apoyo, de verdad. Esta semana ha sido devastadora, pero sigo en pie. Aquella noche, mientras yo estaba en la ducha, Mario abrió la puerta. Antonio estaba en el pasillo llorando, temblando, envuelta en su mejor actuación. ¿Dónde está Iker? Necesito hablar con mi esposo. Mi hermano, 2 años mayor, exjugador de fútbol americano, con una paciencia limitada al tamaño de un anillo de cebolla, la miró sin parpadear. No quiere hablar contigo. No puedes alejarlo de mí. Esto es ridículo, dijo ella, alzando la voz. Mario se cruzó de brazos. Ridículo es besar a otro tipo mientras dices que estás con tu madre. Sí, vi la foto. Todos vimos la foto. Intentó meterse a la casa empujándolo. Ni un centímetro se movió. Lárgate antes de que llame a la patrulla, sentenció. Se fue gritando que Mario siempre la había odiado. Y sí, tenía razón. 3 años atrás me dijo que había algo en ella que no le cuadraba. No le hice caso. Debería haberlo hecho. El resto del fin de semana fue un huracán. Llamadas bloqueadas de ella, de su madre Lourdes, de su hermana Jorge. Intentos de manipulación por todos los flancos. Bloqueé a todas. El lunes entré al despacho de mi abogada, la licenciada Vargas. Le enseñé la foto, ordené los hechos, expliqué todo con calma. Ella miró la imagen y solo dijo, un clásico. Siempre creen que nadie los va a pillar. Y entonces llegaron las malas noticias legales. La casa estaba a mi nombre desde antes del matrimonio, herencia de mi abuelo, así que era un bien propio. Pero renovamos la cocina hace 2 años con fondos conjuntos. Y como nuestro régimen era sociedad conyugal, podía argumentar que tenía derecho a parte del valor aumentado. Un desastre potencial entre 300 y 500 mil pesos. Además, todos los bienes acumulados durante el matrimonio iban a dividirse, aproximadamente 3.240.000 pesos. La mitad para ella. Más de 1.6 millones perdidos de un plumazo. Un dolor brutal. Pero la ley es la ley. Al menos no había hijos de por medio. No habría batallas de custodia. Presenté la demanda de divorcio el martes. El miércoles le llegó la notificación en su oficina. Según Recursos Humanos, rompió a llorar, hizo un berrinche, y tuvieron que escoltarla a una sala de juntas. Una parte de mí, la que aún recordaba quién era ella antes de destruirlo todo, sintió pena. La otra recordó perfectamente su mensaje diciendo, «Esto es tu culpa». Esa noche apareció en nuestra casa, y ahí empezó el verdadero enfrentamiento. Volví a mi casa el martes, después de presentar la demanda. Había dormido en hoteles y sofás ajenos durante días, y aunque el lugar estaba lleno de recuerdos contaminados, seguía siendo mi cama, mis paredes, mi espacio. A primera hora cambié las cerraduras. No fue un acto impulsivo. Fue una instrucción directa de mi abogada. «Protege tu propiedad», me dijo. Y la propiedad estaba exclusivamente a mi nombre. Cuando Antonio llegó por la noche y su llave no giró, la expresión en su cara, captada por la cámara del timbre, fue histórica. Primero confusión, luego incredulidad. Por último, ese enojo típico de quien siempre se creyó intocable. Golpeó la puerta como si quisiera tirar abajo los cimientos. «¡Ábreme! Esta también es mi casa». Abrí, pero dejé puesta la cadena. Ella extendió la mano para entrar y la cadena sonó como un recordatorio frío. «No lo es», dije. «La escritura está a mi nombre. Y mi abogada me recomendó asegurar mi propiedad». «¿Tu propiedad?» «He vivido aquí 6 años. No puedes dejarme en la calle». «Claro que puedo».
Tú te mudaste el viernes cuando decidiste quedarte con tu madre, ¿recuerdas? La misma madre con la que, según tú, estabas cenando el jueves. Su rostro se encendió en un rojo de vergüenza y rabia. Eso no es justo. Tampoco es justo besar a otro hombre en público mientras me dices que estás con tu mamá. Pero aquí estamos. Respiró hondo, buscando recuperar control. Quiero mis cosas. Agenda una cita con mi abogada. Ella organizará una visita supervisada para que las recojas. ¿Supervisada? Estás exagerando. Intentaste entrar a la fuerza en casa de mi hermano. No voy a permitir que entres aquí sin supervisión. Se quedó congelada un instante, procesando que las lágrimas ya no funcionaban, y entonces lanzó su última bala. Estás cometiendo un error enorme. Te voy a dejar sin nada. Puedes intentarlo. Cerré la puerta con calma. Se quedó fuera unos 15 minutos antes de marcharse. El contraataque de su madre. El jueves me llamó Lourdes, su madre. Nunca le agradé. Desde el primer día dejó caer indirectas de que su hija merecía algo mejor. Un médico, un abogado, no un vendedor. Ni siquiera saludó. Tienes que parar esta tontería. Mi hija cometió un error. Perdónala y sigue adelante. Un error, respondí, es olvidar pagar la luz. Su hija tuvo una aventura. Fue una cena, un momento de debilidad porque nunca estás en casa. La gente no se da besos apasionados en restaurantes caros con amigos del trabajo. Ella chasqueó la lengua. Los hombres sois todos iguales. No soportáis que una mujer tenga su vida. Su vida puede continuar sin estar casada conmigo. Por eso el divorcio. Te vas a arrepentir. Mi hija es lo mejor que te ha pasado. Estaba besando a otro hombre mientras me decía que estaba con usted. Si eso es lo mejor, necesito mejores cosas. Me colgó. ¿El amante? También tenía esposa. Mi abogada me sugirió averiguar quién era el hombre del restaurante, por si resultaba relevante. No fue complicado. Antonio había subido fotos grupales donde él aparecía etiquetado. Diego. Una búsqueda rápida en LinkedIn y en registros públicos me dio la pieza faltante. Diego estaba casado. 4 años de matrimonio, 2 hijos pequeños. Su esposa, por supuesto, no sabía nada, hasta que recibió un correo anónimo con la foto del jueves por la noche y un mensaje sencillo. Creo que deberías ver esto. Revisa sus jueves. ¿Rencoroso? Quizás. Pero si yo iba a hundirme en el lodo de un divorcio, él no iba a salir limpio después de destruir mi vida con una sonrisa. Él sabía que Antonio estaba casada. No le importó. Ahora su esposa también lo sabía. Esto se volvió un incendio forestal. La esposa de Diego recibió mi correo. La confrontación fue inmediata. Diego negó todo, como era de esperarse. Pero ella revisó su móvil y encontró mucho más. Resultó que mi esposa no era la primera. Aquello solo fue la chispa que encendió una bomba que él llevaba tiempo fabricando. Una semana después, ella también pidió el divorcio. Y así, el castillo que habían construido sobre mentiras empezó a derrumbarse. Piso por piso. Lo que vino después parecía una telenovela escrita por un demonio aburrido. Diego, el amante, ahora culpa a Antonio de arruinar su matrimonio. Y ella, enfurecida, le reclama porque él había prometido dejar a su esposa. Sí, leíste bien. Yo pensaba que aquello había sido una traición puntual. Pero no. Llevaban casi 8 meses viéndose. 8 meses de trabajos hasta tarde. 8 meses de cenas con mamá. 8 meses de noche de chicas, que en realidad eran habitaciones de hotel. Cuando mi abogada pidió los registros telefónicos, descubrimos que los mensajes entre ellos eran una bomba nuclear. Y no solo hablaban de sexo y encuentros, había conversaciones financieras. Antonio planeaba destruirme legalmente para después quedarse con Diego, ya con su mitad justa. El mensaje que más me revolvió el estómago decía: cuando termine, tendré la casa, la mitad de su retiro y pensión por años. Por fin podremos estar juntos. La cara de mi abogada cuando me lo enseñó. Una mezcla entre sorpresa y alivio. Esto, dijo, nos acaba de facilitar el caso. Porque en nuestro estado, el adulterio por sí solo no altera la división de bienes. Pero un complot financiero para defraudar al cónyuge es otra historia. Los jueces toman eso muy en serio.
Mi abogada presentó una moción urgente con esos mensajes adjuntos. Pero Antonio no había terminado de ensuciar el campo de batalla. La difamación en el trabajo. La segunda semana recibí una llamada de recursos humanos. Hemos recibido una queja anónima, dijeron, acusándolo de comportamiento agresivo con una colega. Me quedé mudo. Trabajo desde casa 3 días a la semana. Y cuando voy a la oficina, apenas veo a alguien. HR investigó, entrevistó, revisó cámaras. No encontraron nada. Cerraron el caso. Pero yo sabía perfectamente quién había presentado aquella mentira. La denuncia absurda. Día 5. Un policía tocó mi puerta. Su esposa presentó una denuncia por acoso, me dijo. Tuve que respirar hondo para no reír de incredulidad. Le conté lo que realmente ocurría. Que era ella quien se aparecía en mi puerta, en la de mi hermano, en mi trabajo, que llevaba semanas siguiéndome. Le mostré el vídeo del timbre. 15 minutos golpeando la puerta, gritando, llorando, suplicando. El oficial tomó notas, frunció el ceño. Hablaré con ella, dijo. Se marchó sin levantar ningún cargo. Mi corazón tardó horas en volver a ritmo normal. La pensión alimenticia, que no necesitaba. En la tercera semana, Antonio cambió de abogado. El primero no era lo suficientemente agresivo. El nuevo presentó inmediatamente una solicitud para obtener pensión alimenticia temporal, alegando que dependía de mí y no podía mantenerse sola. Realidad, gana más de 100,000 pesos mensuales. Tiene coche propio pagado. Cuenta de retiro con más de 800,000 pesos. Vive con su madre sin pagar renta. Dependiente, mis narices. Mi abogada respondió con documentos, recibos, extractos bancarios y un recordatorio. Antonio abandonó voluntariamente el domicilio conyugal. El juez negó la pensión, aunque fijó audiencia para los arreglos permanentes. El ataque familiar. No tardó en venir la ofensiva emocional. Su madre, Lourdes, se lanzó a llamar a toda mi familia. Mi mamá, mi hermano, incluso una tía a la que había visto 2 veces en mi vida. La misma historia. Que yo exageraba, que era un vengativo, que Antonio solo cometió un error, que yo la había orillado a eso por trabajar mucho. Mi madre, que normalmente es un ángel, le explicó con palabras que no sabía que tenía en su vocabulario exactamente qué podía hacer con su opinión. Su hermana, Yurisi, contactó a mi hermano Mario tratando de sacarle información. Mario respondió, «Pierde mi número». Y colgó. El único que quiso escuchar su padre, Miguel, el único razonable de esa familia, me llamó directamente. «Hijo», me dijo con voz grave, «no te llamo para reprocharte, solo quiero entender qué ocurrió». Así que le conté todo. El restaurante, la foto, los 8 meses de mentiras, los mensajes que encontró mi abogada, el plan para quitarme todo. Al final solo escuché silencio, un silencio que pesaba como una confesión. El padre de Antonio volvió a llamar un par de días después. Su voz sonaba cansada, como si acabara de descubrir que su hija era alguien que él tampoco reconocía. «Hijo, no sabía nada de esto», me dijo. «Ella nos contó que estabas distante, que solo cenó con un compañero del trabajo y tú exageraste todo. ¿De verdad te parece motivo para divorciarte?» «No», respondí. «No lo sería. Pero eso no fue lo que pasó». Del otro lado escuché un suspiro largo, pesado. «Hablaré con Lourdes. No prometo nada. Pero lo siento. Creí haberla criado mejor». Esa frase me golpeó distinto. Por un segundo, solo un segundo, sentí pena por él. No por ella, por él. Porque estaba descubriendo la traición al mismo tiempo que yo, pero desde el otro lado del espejo. Pero la lástima no paga abogados. Y a ella, por lo que veía, sus facturas legales empezaban a crecer. Porque en la tercera semana, día 6, recibí un mensaje suyo. El primero en casi 3 semanas. «Podemos hablar sin abogados. Estamos gastando mucho dinero peleando». No contesté. Se lo mostré a mi abogada. Su consejo: «Mantén el silencio. Siempre». Esa noche llegó un mensaje de voz. La voz temblorosa, alcoholizada. «Te crees muy listo. Crees que ganaste pero no sabes nada. No sabes lo que sé. Te vas a arrepentir. Tengo pruebas de cosas que hiciste. Más te vale pensarlo». Se lo enseñé a mi abogada, que levantó una ceja. «¿Qué cosas hiciste?».
Nada, respondí. Ni idea de qué habla. Entonces está faroleando. La gente desesperada intenta asustar, pero si no hay nada real detrás, no tiene fuerza legal. Aún así, la amenaza se quedó dando vueltas en mi cabeza. Hice inventario mental de nuestra vida juntos. Nada ilegal, nada moralmente cuestionable. Jamás una multa, jamás un desliz. Todo limpio. Y entonces lo entendí. No tenía absolutamente nada. Solo quería meter miedo para que yo cediera. En ese momento tomé la decisión. Dejaba de jugar a la defensiva. Tercera actualización. Final, 6 semanas después. El divorcio ya es definitivo. 6 semanas desde la demanda hasta la sentencia. Veloz para un divorcio contencioso. Así se resolvió todo. 1. Las pruebas con las que intentó chantajearme cuando su abogado las presentó se revelaron como capturas de discusiones triviales por mensaje. Cosas como, estoy agotado, hablemos luego, o estoy en una junta. Su abogado intentó venderlo como violencia emocional. El juez los miró a ambos y dijo, casi con fastidio: estos son desacuerdos normales de pareja. Aquí no hay abuso. Cambio de estrategia. Me acusaron de ocultar activos. Pidieron una auditoría financiera completa. Perfecto. No tenía nada que esconder. 3 semanas de contabilidad forense después, encontraron exactamente lo que yo había dicho que existía. Nada oculto, nada raro, cuentas aburridas. Mientras tanto, los mensajes entre Antonio y su amante sí quedaron en el expediente. Todos. Incluido aquel donde me llamaba su chequera andante, y decía que se había ganado cada centavo que pensaba quitarme. La expresión del juez al leer eso. Ni en una película. 2. La casa. El juez concluyó que la casa era 100% mía, adquirida antes del matrimonio con dinero heredado. El abogado de Antonio peleó por la remodelación de la cocina. El juez le otorgó 216,000 pesos por su contribución. Eso fue todo. Ella quería 2,700,000. Recibió 216,000. 3. Fondos de retiro. La porción acumulada durante el matrimonio se dividió a la mitad. Perdí unos 1,560,000 pesos de mi afore. Recuperé unos 378,000 pesos del de ella. Una pérdida neta de casi 1,200,000 pesos. Doloroso, sí, pero legal. Y asumido. 4. La pensión compensatoria. Esta fue la batalla final. Su abogado exigía 63,000 pesos mensuales por 5 años, un total de 3,780,000 pesos. Mi abogada respondió con sus recibos de nómina, sus ahorros, su vida sin renta en casa de su madre. Y sobre todo, los textos donde ella planeaba explotarme financieramente. Un contraataque quirúrgico. El juez dio su veredicto final con una calma quirúrgica. 18 meses de pensión rehabilitatoria por 20,000 pesos al mes. Un total de 360,000 pesos, menos del 10% de lo que ella exigía. La boca de Antonio literalmente quedó abierta. Era como si no pudiera concebir un mundo donde no saliera ganando. El destino del amante. El karma no tardó en alcanzar a Diego. Su esposa lo echó de casa cuando descubrió toda la basura que ocultaba. Como él ganaba más y ella tenía la custodia de los hijos, él salió perdiendo absolutamente todo. Perdió la casa. Paga una pensión fuerte. Y ahora vive con sus padres. A los 36 años. Por lo que supe, Antonio se hundió cuando él confesó que ya no podía costear una vida juntos. Rompieron 2 semanas antes de que mi divorcio fuera definitivo. Ella intentó presentar esa ruptura como evidencia de que había aprendido la lección. El juez ni siquiera parpadeó. La última escena en el juzgado, a la audiencia final, llegó irreconocible. Ojeras profundas, la ropa floja, la piel apagada. No era la mujer con la que compartí 9 años. Era una extraña disfrazada con sus gestos. Cuando terminó la sesión, su abogado se alejó unos pasos, y ella me interceptó junto a los ascensores. ¿Valió la pena destruir todo lo que construimos? Me preguntó con la voz rota. La miré de verdad, buscando algún rastro de quién fue. Tú lo destruiste, le dije. Yo solo documenté los escombros. Cometí un error. Planeaste quitarme todo mientras te acostabas con un hombre casado durante 8 meses. Eso no es un error, es una estrategia. Él me manipuló. Yo estaba vulnerable porque tú nunca estabas.
Estaba a 3 mesas de distancia, Antonio. No necesitaste manipulación para besarle. El elevador se abrió. Entré. Ella no. Ese fue el último momento en que la vi. Después del juicio Han, pasado 2 semanas. La casa se siente distinta, más grande, más silenciosa. He estado pintando la recámara. Necesitaba borrar los colores que elegimos juntos. Comenzar de cero. Sí, financieramente el golpe fue duro. Alrededor de 1,800,000 pesos contando abogados. Tengo 34 años, gano bien, me recuperaré. La alternativa habría sido seguir casado con alguien que me veía como una cartera con piernas. La suya, en cambio, no pinta bien. Por lo que me han contado, la novia de mi hermano conoce a alguien que conoce a su hermana. Sigue viviendo con su madre. El departamento que iba a rentar se cayó. Sin mis ingresos, su historial crediticio no impresiona a nadie. Diego la bloqueó de todo en cuanto finalizó su propio divorcio. Va diciendo por ahí que él es un cobarde. Su familia está rota, Miguel no le habla, Lourdes me culpa de todo. Y su hermana Yuritsi intenta justificar lo injustificable. Arreglar las cosas, dice ella. ¿Arreglar qué? Un matrimonio que ella misma intentó dinamitar desde dentro mientras planeaba vaciarme financieramente. Hay lecciones que solo se aprenden sangrando. Lo que realmente me quedó. Confía en tu instinto. Las señales estaban ahí, silenciosas pero visibles. Las noches que llegaba cada vez más tarde. La membresía del gimnasio a la que jamás me invitó. El móvil boca abajo siempre. La defensiva constante ante preguntas simples. Lo ignoré todo porque la amaba. Porque creí que la persona con la que te casas es la misma que tendrás a tu lado toda la vida. No siempre es así. A veces la máscara solo se cae cuando estás sentado a 3 mesas de distancia, en el restaurante equivocado, en el momento exacto. ¿La verdad más importante? Documenta absolutamente todo. La foto que tomé aquella noche no fue venganza, fue protección. Sin esa imagen, Antonio habría podido inventar cualquier versión, cualquier narrativa, cualquier mentira, y yo habría tenido que defenderme de fantasmas. Hoy, finalmente, esos fantasmas ya no existen. Solo queda la libertad, y un futuro que por fin me pertenece. Con esa sentencia final, toda la narrativa que Antonio había construido durante semanas se vino abajo como un castillo de naipes mojado. Si algo aprendí en este proceso es esto: contrata a un buen abogado. Vale cada peso. Mi abogada vio ángulos, riesgos y estrategias que a mí jamás se me habrían ocurrido. Y sobre todo, me protegió de mí mismo, de decisiones impulsivas que habrían hecho el desastre aún más caro. Otra lección: no entres en su juego. Cada vez que ignoraba un mensaje, bloqueaba un número o me negaba a discutir, ella perdía terreno. Estaba acostumbrada a manipular a través de la emoción. Cuando eso dejó de funcionar, se quedó sin armas, sin plan, sin control. No voy a fingir que salí ileso. El cuerpo no olvida tan rápido. Todavía hay noches en las que me despierto a las 3 de la mañana, buscando a alguien que ya no vive aquí. A veces veo un objeto, un lugar, una foto antigua, y me golpea esa mezcla rara entre nostalgia y traición. Cuando recuerdas un buen momento, y luego te das cuenta de que estaba sostenido por una mentira, algo en tu interior cruje. Pero sigo adelante. ¿Qué otra opción hay? Ayer me escribió desde un número nuevo. Supongo que al fin entendió que tenía bloqueado el anterior. Espero que seas feliz. Arruinaste mi vida. Lo leí. Lo dejé reposar un minuto. Y luego bloqueé ese número también. No voy a cargar con culpas que no me pertenecen. Ella destrozó su propia vida. Yo simplemente me niego a que también destruya la mía. La foto del restaurante aún está en mi móvil. Podría borrarla. Quizá debería hacerlo. Pero a veces la miro y me recuerdo por qué hoy confío en mis instintos. ¿Por qué ya no ignoro las señales de alerta? ¿Por qué lo demasiado bueno para ser verdad raramente lo es? El mesero que me trajo un vaso de agua mientras mi mundo se hacía añicos no tiene ni idea de que estuvo presente en el inicio del fin de mi matrimonio. Para él fue solo otro jueves por la noche en un restaurante italiano. Para mí, fue el giro que cambió toda mi vida. Es extraño cómo los momentos más importantes pueden pasar inadvertidos para todos, excepto para la persona que se está rompiendo por dentro.
Y así termina la historia. 9 años juntos, 6 de matrimonio. Todo reducido a un mensaje, una foto, y el sonido seco de un móvil golpeando una mesa. No sé exactamente qué viene ahora, pero sí sé una cosa. Es hora de averiguarlo.